tardes. Habla el doctor Antonio Ramírez, aquí en mi oficina en San Antonio, donde doy terapias. En su programa Respira, un programa de psicología y espiritualidad, en donde hoy he escogido el tema de Dilexi Te, significa te he amado, en referencia a la exhortación apostólica. Es un documento oficial de la Iglesia Católica que acaba de promulgar el Papa Leo XIV, ¿sí? Que es su primera, enseñanza magistral. Ese término significa enseñanza oficial. Para los que son católicos, ustedes saben que hablamos de las enseñanzas de la Iglesia. Y a veces hay un tipo de reduccionismo en cuáles son las enseñanzas de la Iglesia. ¿Sí? La enseñanza de la Iglesia tiene, desde la enseñanza de los cristianos, de la comunidad cristiana, inspirada por el Espíritu Santo, a través de los siglos, de 21 siglos. Es como lo que se llama la tradición perenne, la tradición oral y escrita. Obviamente, fundamentada y correlacionada con la escritura, con la Biblia. Pero es la reflexión de la comunidad cristiana a través de los siglos. Y en esta reflexión, especialmente al principio de la Iglesia, los primeros 3 siglos, antes de que se institucionalizara, era un tipo de sinodalidad, si han oído ese término, es decir, de escucha al Espíritu Santo, a Dios, en silencio, en oración, y escucha mutua para discernir qué era lo que Dios quería, ¿no? O sea, en esta situación que quiere Dios, en esta situación, en este contexto, ante esta polémica, ¿qué es lo que nos dice Dios? ¿No? Entonces, a partir de Vaticano II, en 1960, en los 60, la Iglesia vuelve a buscar sus raíces, es decir, a lo largo de los siglos se han acumulado cosas y reglas y estructuras que no necesariamente ayudan al amor, a la paz, a la concordia. Y hay que reformarnos, hay que convertirnos. Quiénes somos en verdad, ¿no? Y entonces la idea se llama agoramiento, es volver a las raíces, a la escritura, a la experiencia de los primeros cristianos, a la enseñanza de Jesús, ¿no? En último término es, ¿qué enseñó Jesús? Y en este contexto, pues han salido varios documentos a partir de Vaticano II, ¿no? Los voy a brevemente mencionar para que vean cómo hay una continuidad de sabiduría en estas enseñanzas, ¿no? Y que creo que son sumamente importantes en el momento en que vivimos, porque te orientan, te dan como una brújula sólida en un tiempo donde hay tanto caos y confusión, mala información, intencionalmente, propagandas políticas, ideológicas, que también se infiltran en la sociedad, obviamente, en los medios de comunicación y en la comunidad cristiana, en la iglesia, ¿no? Entonces, como para mantenerte en línea, o sea, como en el centro, centrado y asegurado de que vas por buen camino, ayuda mucho escuchar esta voz magistral, o sea, de enseñanza oficial, ¿no? Y la voy a poner en el contexto del programa, que es psicoespiritualidad. Psicoespiritualidad. Te he amado. El documento está basado en un documento anterior del Papa Francisco,
nos ha amado. En el latín es dilexit nos, me parece, ¿no? Nos ha amado, Dios nos ha amado. Que habla del corazón, habla del corazón humano de Jesús, habla del corazón divino de Jesús y de su amor humano y divino por cada uno de nosotros. Si ustedes recuerdan, en alguno de los programas leímos sobre todo partes donde hablaba él del corazón, ¿no? Como la parte integradora del cuerpo, alma y espíritu, lo más profundo, la esencia. Y era una invitación a volver al corazón, ¿sí? A entrar en tu corazón para ver, pues, en términos muy sencillos, a qué le tiras, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que anhelas? ¿Qué es lo que buscas? ¿No? Como dice Jesús, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Sí? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué es tu prioridad? ¿Sí? Porque ahí está tu alma, ahí estás tú. Uh-huh. Y que es conveniente examinar, es decir, desarrollar una vida interior, una vida reflectiva. Y eso es un trabajo psicoespiritual. El trabajo psicoespiritual es un trabajo de reflexión interna, es decir, ¿quién soy? ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué tengo estas reacciones? ¿Qué me duele? ¿Qué anhelo? ¿Qué sueño? ¿Qué valoro? ¿No? ¿Cuáles son mis valores, mis prioridades? Eh, Nuevamente utilizo esa frase medio vulgar, pero que conocemos, pues, ¿a qué le tiras? ¿No? ¿Hacia dónde te diriges? Uh-huh. ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Cuál es tu propósito? ¿No? Y cuando se pierde eso, pues entramos en un espacio de liminal, de confusión, de incertidumbre, en donde que hay que utilizar herramientas espirituales como el silencio, la respiración profunda, la quietud, el caminar en un parque. Sé que lo menciono mucho, pero ustedes vean, hace cuánto que no caminas en la naturaleza en silencio, sin teléfono, y a ver si puedes acallar tu mente y observar el libro de la creación, es decir, la primera Biblia, que es la naturaleza, y dejar que a través de la naturaleza Dios te sane, te consuele, te hable, te enseñe, te dirija, ¿sí? Observando y contemplando la creación, los animales. ¿Recuerdan esa enseñanza de Jesús? Miren las aves del cielo, o sea, observa las aves, contémplalas, ¿sí? Y te van a enseñar algo, ¿sí? Miren las flores del campo, obsérvalas, contémplalas, aprécialas, entra en conexión, en comunión con las flores, con la vida vegetal, con las plantas, con la naturaleza, ¿sí? Porque tu alma está conectada al alma del mundo, alma mundis, decían Carl Jung y otros autores de la psicología profunda. Entonces, cuando estás conectado con el alma del mundo, te sientes parte de algo más grande que tu mundito, que tu situación personal, que tu situación de vida. Cuando se pierde esa conexión, uno se encierra en su propio mundo, en su propio dilema, en sus propios problemas, en sus propias necesidades solamente, ¿no? Y eso es un egocentrismo que te va consumiendo y te va a ir acabando. Uh-huh. Tienes que ver algo más grande que tú, o sea, y solo basta mirar al cielo, o a la noche, las estrellas, pues te vas a dar cuenta de que hay un cosmos en orden, que hay un orden cósmico. Ayer vi un programa en YouTube que salen tantas cosas, ¿no? De la NASA, en donde hablaban de que el telescopio Webb está descubriendo cosas en el universo que antes que no pueden ser, pero está descubriendo que existen ciertos patrones, hay un tipo de armonía
demasiado perfecta, demasiado exacta, ¿sí? Que no es accidental o coincidencia, que hay un orden cósmico, ¿no? La danza de las esferas, como decía Tomás Merton, ¿no? Escucha la música, la vibración del baile, de la danza de los planetas y de las galaxias, ¿no? Hay un sonido cósmico, pues, sonidos, Dios habla, crea, ¿me entienden? Crea a través de la luz y del sonido. Entonces hay que como conectarse con Dios a través de su creación. Los nativos americanos decían, cuando uno pierde la conexión con el mundo natural, uno pierde conexión con su propia alma, con su propio centro. En términos del Papa Francisco, pierdes conexión con tu propio corazón. Y cuando se pierde esa conexión con el corazón, se van creando elementos sociales sin corazón, sin alma, sin profundidad, sin compasión, sin comprensión. Uh-huh. Y lo vemos particularmente ahorita aquí en los Estados Unidos, en el trato a nuestros hermanos y hermanas inmigrantes, ¿no? En la gran mayoría latinos. Uh-huh. Es algo que si no nos mueve el corazón, pues estamos un poco bloqueados, ¿no? Demasiado encerrados en nosotros mismos, ¿sí? Decía el Papa Francisco, cuando te encierras en ti mismo, no hay lugar para Dios, ni para escuchar la voz de Dios, ni para dejar penetrar el amor de Dios, ¿sí? Y no hay lugar para el otro, especialmente para el que sufre, para el pobre, ¿sí? Porque estoy centrado en mi dilema. Es muy importante tu situación personal, es muy válida, es real, ¿no? Pero hay que penetrar un poco más y poder salir de tu historia personal para ver que hay una historia universal, una historia de la humanidad, una historia del planeta, ¿no? Que eres parte de una historia más grande que la tuya. Uh-huh. ¿Qué tiene esto que ver con el documento de este Papa Leo? Bueno, primero, es la continuidad que viene ya desde documentos como La Iglesia en América, del Papa Juan Pablo II, donde hablaba América, entendida como se debe entender, todas las Américas, desde Alaska hasta la Patagonia, pues. La Iglesia en América se llama ese documento que se los recomiendo mucho, ¿no? Que habla que a partir de un encuentro con Jesús se realiza la comunión y se desborda la solidaridad. Uh-huh. Solidaridad significa el vibrar con todos, pero especialmente con los marginados, con los excluidos, con los que más sufren. Ser solidario en su lucha por la justicia, por la paz, ¿no? Por la armonía, ¿no? Uh-huh. Ahora, esto que les voy a decir en este momento, si me oyen aquí en Estados Unidos, saben que hay una marcha el 18, el 18 de octubre, el sábado, en todo Estados Unidos, ¿no? El tema es, no queremos reyes, no queremos monarcas, ¿no? Porque la democracia está en riesgo, ¿no? El poder ejecutivo está absorbiendo el poder total, absoluto, y sometiendo al poder legislativo, del poder judicial, bajo su reinado aparente, ¿no? Entonces es un valor cristiano, un valor humano es la democracia, ¿no? Entonces, pacíficamente, en silencio, porque puede haber provocación, puede haber violencia de parte de las autoridades. En todo el país va a haber estas marchas, ¿no? Uh-huh. Para hacer tu voz, hacerte solidario con las injusticias que están sucediendo, ¿no?
en este país, ¿no? Cada país tiene su situación, su contexto, ¿no? Pero les hablo desde Estados Unidos, desde aquí de San Antonio. Eso es ser solidario, de alguna forma, ¿no? Obviamente, si no tienes documentos en línea, en forma, niños o personas grandes, pues no se recomienda que participen, ¿no? Pero participen en oración, sean solidarios, por lo menos sabiendo que está sucediendo esto, ¿no? Que la gente no se está quedando callada y va a expresar su voz. Entonces, es un signo de solidaridad, ¿sí? Y hay otros más concretos, ¿no? De los cuales vamos a hablar. Entonces, la Iglesia en América, documentos en Puebla, en Medellín, en Santo Domingo, en Aparecida, que hablan de la experiencia latinoamericana de fe, ¿no? Una teología latinoamericana. Ahora, miren, esto es importante porque los primeros 19 siglos, aproximadamente, toda la teología, todo el estudio de la fe, de Dios, de Cristo, etcétera, era casi totalmente euroamericana, de europeos y luego estadounidenses, ¿no? Y no se escuchaba la voz de los pobres en África, en Asia, en Medio Oriente y en Latinoamérica, que es predominantemente católica. Entonces brota una teología latinoamericana, ¿cuál es nuestra experiencia de Dios en Latinoamérica? ¿Cuál es nuestra experiencia de Dios frente a las injusticias que hemos vivido en nuestros países latinoamericanos? Entonces se llega a una conclusión de que en el Evangelio, en la vida de la Iglesia, hay una opción preferencial por el pobre, por el que sufre, por el que está marginado, por aquel que tiene limitación económica. Casa, vivienda es lo mismo, alimentación, educación, salud médica, que vienen siendo los derechos humanos, ¿no? De la ONU, de alguna u otra forma, ¿no? Entonces se habla de una fe que sea práctica, es decir, que sea ortopraxis, que se practique, que se actúe la fe a través del amor, que la fe sin amor, que se manifiesta en hechos, en obras, es una fe muerta. Es decir, que no se trata solo de creer en Dios y creer en los ángeles y en la Virgen, esto está bien, sino es, si en verdad tienes esa fe, se debe manifestar en tu compromiso hacia otros seres humanos, hacia la creación y hacia los más pobres. Entonces, me adelanto, Papa Francisco, el corazón de Jesús, el corazón humano y divino, y el corazón de Jesús, el corazón humano y divino de Jesús, que tiene una cierta predilección por la gente que está excluida, marginada, sufriente. He venido por los enfermos, dice Jesús, ¿no? He venido para que ellos y tú y yo tengamos vida, una vida en abundancia, una vida justa, ¿sí? Para tener los medios suficientes con que vivir, materiales, emocionales, psicológicos y espirituales. Esa es una vida en abundancia, ¿no? En relación con los demás. Una vida armónica, digamos. Ahora, el Papa Leo dice, el Papa Francisco antes de morir comenzó otra encíclica, otra enseñanza era dirigida a los pobres, ¿no? Te he amado. Y parte, si la encuentro aquí en mis notas, parte se las voy a leer, ¿sí? Es un poquito, pero ahorita lo aterrizamos. Dice así, ¿no? Dice, carta, exhortación apostólica, Dilexite, te he amado, del Santo Padre León XIV, sobre el amor hacia los pobres,
comienza en el número 1, te he amado. Y una cita bíblica que dice Apocalipsis 3, versículo 9. Te he amado, dice el Señor a una comunidad cristiana que a diferencia de otras no tenía ninguna relevancia ni recursos y estaba expuesta a la violencia y al desprecio. Continúa Jesús diciendo, a pesar de tu debilidad, haré que otros se postren delante de ti. Este texto evoca las palabras del Cántico de María, el Magnificat, donde María dice, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Interesante, ¿no? El primer número, apartado o párrafo es, te he amado, dirigido especialmente a una comunidad pobre, sin recursos, expuesta a la violencia y al desprecio. Dice, pero a pesar de esto, me viene a la mente, haré que se postren delante de ti, me viene a la mente Juan Diego, ¿no? Juan Diego, que como indígena era expuesto al desprecio, a la violencia, pero cuando María se le presenta y se presenta ante el obispo con la imagen de la Virgen de Guadalupe, el obispo y los que lo rodeaban, la gente con más poder, se arrodillan, ¿no? El cántico de María, que a veces en nuestra devoción mariana no le ponemos atención a la dimensión social, ¿no? Derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías, ¿no? Hoy en día, donde hay muy pocos con mucho poder y con muchísimo dinero, y una gran mayoría no tiene poder, digamos, y tiene grandes necesidades, la oración de María es que aquellos que ahorita parecen despojados de bienes van a ser elevados, ¿no? Y aquellos poderosos van a ser humillados, ¿no? El que se humille será exaltado y el que se exalte será humillado. Continúa diciendo, la declaración de amor de Dios, declaración de amor, remite al misterio inextinguible que el Papa Francisco ha profundizado en la encíclica Dilexit Nos, sobre el amor divino y humano del corazón de Cristo. En esa enseñanza hemos admirado el modo en el que Jesús se identifica con los más pequeños de la sociedad y cómo su amor, entregado hasta el final, muestra la dignidad de cada ser humano, sobre todo cuando es más débil, miserable y sufriente. El amor de Jesús que se identifica, es decir, no solo que ama a los más pequeños, sino que es de los más pequeños. Y lo vemos pues desde su nacimiento, donde nace, donde crece, un judío de Galilea, donde eran despreciados, donde eran excluidos, donde no se les respetaba, ¿no? Se identifica, se hace uno con el pobre, ¿no? Contemplar el amor de Cristo, fíjense, contemplar, experimentar el amor de Cristo, nos ayuda a prestar más atención al sufrimiento y a las carencias de los demás, y nos hace fuertes para participar en su obra de liberación como instrumentos para la difusión de su amor. Contemplar el amor de Cristo, Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Representado ahí. Experimentar el amor de Dios. Si en verdad lo contemplamos, lo experimentamos, nos va a ayudar a ser más atentos, a tener más atención al sufrimiento de los demás. Esa es la compasión. Fíjense, la compasión es esa fuerza interior para ver cómo libero al otro de su sufrimiento, como dice aquí. Nos hace prestar atención al sufrimiento y carencias de los demás y nos hace fuertes, es decir, te da fortaleza interior para participar en su obra de liberación como instrumentos para la difusión de su amor. Un tercer párrafo y con eso ya continuamos.
Por esta razón, en continuidad con la encíclica Dilexit Nos, Te he amado, del Papa Francisco, estaba preparando en los últimos meses, el Papa Francisco estaba preparando en los últimos meses de su vida una exhortación apostólica sobre el cuidado de la Iglesia por los pobres y con los pobres, titulada Dilexit, como se llama esta encíclica, imaginando que Cristo se dirigiera a cada uno de ellos o de ustedes diciendo: aunque no sientas que tienes poder ni fuerza, sabe que yo te he amado. Habiendo recibido como herencia este proyecto, dice el Papa León, me alegra hacerlo mío, añadiendo algunas reflexiones y proponerlo al comienzo de mi pontificado, compartiendo el deseo de mi amado predecesor de que todos los cristianos puedan percibir la fuerte conexión que existe entre el amor de Cristo y su llamada a acercarnos a los pobres. De hecho, también yo considero necesario insistir sobre este camino de santificación, porque el llamado a reconocerlo en los pobres y sufrientes se revela el mismo corazón de Cristo, los sentimientos y opciones más profundas de Cristo, con las cuales todo santo, todo discípulo intenta configurarse. Es decir, que nosotros tengamos los sentimientos de Cristo, ¿no? El corazón de Cristo. Uh-huh. Y en fin, ya lo desarrolla, no lo voy a leer todo, obviamente, pero lo desarrolla basado mucho en Jesús, en su trato y identificación con los pobres, luego en los padres de la iglesia, lo que sean los primeros cristianos acerca del cuidado de los pobres. Se va también hacia el Antiguo Testamento, donde los profetas hablan de cuál es el verdadero culto a Dios. Se manifiesta no solo en el culto, sino en el cuidado a las viudas, a los huérfanos y a los pobres, y al extranjero. Literalmente dice así, ¿no? Luego los padres de la iglesia, luego los San Francisco, Santa Clara y muchos santos, como fueron formando congregaciones religiosas, especialmente para ayudar, crear hospitales, por ejemplo, crear escuelas, por todo el mundo, ¿no? Y lo seguimos haciendo, ¿no? Y luego como Vaticano II y los documentos de los obispos de Latinoamérica hacen esa frase, opción preferencial por el pobre, como un lema continuo, ¿verdad? La liberación no solo individual, sino social y comunitaria de la gente marginada. Lo que vendríamos a entender hoy en día como la justicia y la paz. La lucha por la justicia y la paz, que viene siendo una dimensión esencial de la misión de la Iglesia, la diaconía. Crear el reino de Dios, donde Dios reina a partir de una transformación social y trascendente a la vida eterna, obviamente, donde el amor reine, donde la justicia reine, donde la paz reine. ¿Sí? Entrando en mi oficina hoy estaba meditando sobre qué les iba a compartir, y me encontré algo que tengo aquí del reverendo doctor Martin Luther King Jr., y dice, voy a leer en inglés y luego lo traduzco al español. Dice, power without love is reckless and abusive. And love without power is sentimental and anemic. Power at its best is love implementing the demands of justice. And justice at its best is power correcting everything that stands against love. Mm-hmm. Esto vino de una oración por dice, bienaventurados los que buscan y luchan por la paz, que fue hecho en Oblate. Dice, el poder sin amor es un desastre y es abusivo. Y el amor sin poder es algo muy sentimental y anémico. El poder, lo mejor del poder es el amor implementando las demandas de la justicia. Y la justicia, lo mejor de la justicia es el poder
que corrige todo aquello que está en contra del amor. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la psicoespiritualidad? Bueno, dos cosas quisiera que nos viéramos, ¿no? Empecemos con el pobre que existe dentro de nosotros, es decir, aquellas partes de nuestro ser que están exiliadas, reprimidas, eh, que no nos gustan, que nos dan vergüenza, que a veces hasta nos molestan, y se puede decir que a veces llegamos a odiarlas, ¿no? Entonces, este amor por el que sufre, volviendo a la primera carta del Papa Francisco, te ha amado, o sea, nos ha amado, es también que tú muestres compasión, misericordia por aquellas partes de ti que están heridas y lastimadas. Uh-huh. ¿Qué partes de ti te cuesta aceptar? ¿Qué partes de ti rechazas? ¿Qué decisiones has hecho que te arrepientes profundamente, ¿no? Y que dices, qué bruto, qué tonto, ¿por qué hice eso? ¿Por qué no? Es remordimiento, es estar volviendo a morder o a comer o a digerir aquello que hiciste mal, ¿no? No es que tu ser esté mal, es que algunas de nuestras decisiones son equivocadas. Eso es ser humano, pues, vaya. ¿Quién no ha cometido errores, no? Faltas, ¿no? Pero a veces nos volvemos jueces, críticos y medio abusivos hacia nosotros mismos, hacia esas partes que están sufriendo. Entonces el trabajo espiritual es saber escuchar las partes de tu alma que están sufriendo. Y eso se manifiesta en síntomas de depresión, de irritabilidad, de ansiedad, de no poder dormir, ¿no? Y buscamos solucionar eso con distracciones, con entretenimiento, con evadir eso, evadir o negar lo que está sucediendo, ¿no? Entonces es un camino interior, ¿no? Primero que nada de reflexiones, ¿dónde en mi cuerpo hay dolor? ¿Dónde en mi psique, en mi dimensión psicológica, en mi mente y en mi corazón, en mi alma hay sufrimiento? Uh-huh. ¿Y cómo puedo liberarme de ese sufrimiento? Y hay dos caminos esenciales: el camino de la sabiduría y el camino de la compasión, que van íntimamente ligados. Uh-huh. En donde vas descubriendo las raíces de donde vienen muchos de los sufrimientos, de las decisiones, de las acciones que estás viviendo, ¿no? Las raíces. Uh-huh. Y que esas raíces muchas veces están o fueron causa de algún evento traumático en tu vida, de eventos dolorosos en tu vida, ¿no? Son las heridas que traemos en el alma, heridas en el corazón. Y la compasión, el amor, es lo que sana, lo que transforma esas heridas, ese sufrimiento, en más compasión, en más solidaridad, en un deseo de luchar por la justicia, porque tú sabes lo que es sufrir, no quieres que otros sufran, ¿sí? Cuando experimentas misericordia y sanación, de alguna forma quieres dársela a los demás. Uh-huh. No quieres que otros sufran, ¿no? ¿Ves? Entonces este trabajo interior del Wounded Healer se llama, ¿no? El que sana, el sanador herido, ¿sí?
estamos trabajando para la liberación de otros, pero estamos heridos, entonces necesitamos que esa sanación eh, trabaje en nosotros, ¿no? Pero ¿sanación de qué? Entonces es poder ir un poquito más profundo de lo que está de las situaciones que acontecen, ¿sí? En la superficie, como que hay un nivel más profundo, el nivel del alma, ¿no? ¿De dónde viene esto? ¿No? A nivel social, ¿de dónde viene este odio a los inmigrantes, ¿no? Pues si tú ves la historia de este país, pues ha habido discriminación y rechazo y abuso de todos los inmigrantes, aunque eran inmigrantes, rechazando a los inmigrantes, ¿no? Es un absurdo, ¿no? Este, al otro, al que es diferente, ¿no? Al indígena, al que es de diferente color, ¿no? Entonces, hasta que no se reconozca esa herida, ese dolor, ese sufrimiento, no se va a poder sanar y no se va a poder reconciliar la sociedad. Uh-huh. Y va a haber y continuar habiendo abusos de poder, ¿no? Que benefician a algunos pocos. Uh-huh. Como que es un patrón que se ve en toda la historia, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle? Pues empezar con un trabajo psicoespiritual, contigo mismo, ¿no? Saber que dentro de ti hay una fuerza que trasciende cualquier situación que has vivido, que en tu esencia hay un fuego divino, eso del amor de Dios, que es que hay una fuerza interna, sobrenatural. Miren, en los Alcohólicos Anónimos, en los programas de recuperación, empiezan diciendo, me doy cuenta de que no tengo poder ni control sobre esta sustancia o sobre esta situación. No tengo el control ni el poder, no la puedo cambiar. Entonces entro en una actitud que se llama de vulnerabilidad. No está en mi poder controlarlo ni cambiarlo. Pero existe un poder más grande que puede traer el orden. ¿Ves? Entonces no lo haces con tu fuerza, ¿sí? Con tu propia inteligencia o tu propia estrategia. Pues, trátala, no va a funcionar. Entonces hasta que te rindes, no sé cómo salir, cómo hacerlo. Entonces busco la fuerza superior, que es Dios, el Espíritu Santo, el amor de Dios, ¿sí? La fuerza de Dios, ¿sí? No es un sentimentalismo, es un fuego, es una fuerza que te levanta y te recupera. Y tercer paso es, decido someterme y estas áreas de mi vida a la voluntad, al amor de este poder superior. Es eh, entrega, surrender, entrego. Es el acto fundamental de fe, ¿no? Me rindo para que me ilumine, me sane eh, y siga el proceso, ¿no? Es un proceso de 12 pasos, como dicen ellos, ¿no? Muy evangélico, el que lo fundó era cristiano, ¿no? Muy evangélico, es decir, muy basado en el evangelio. Entonces es un trabajo de recuperación, de sanación, que no termina nunca, ¿ves? Que es un proceso lento, que a veces es un proceso incierto. ¿Cuándo se va a componer? Doctor, ¿cuándo voy a estar bien? Así me pregunta. ¿Cuánto tiempo, cuántas sesiones necesito ya para estar bien? No, pues es un proceso de toda la vida, ¿no? De serenidad, de quietud, de paciencia, ¿ves? Toma tiempo, porque ¿cuánto tiempo llevas con estas heridas? ¿Cuánto tiempo llevas con estas batallas, ¿no? Entonces, el querer que se solucione de la noche a la mañana es ilusorio y muy superficial. Yo ya estoy bien, ya, no, hay que trabajar eso todos los días, toda la vida, ¿no? Y te mantiene humilde, te mantiene como pobre, te mantiene eh, necesitado de Dios, de ayuda, de guía. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, ¿qué áreas de tu vida
te cuestan trabajo? ¿Qué aspectos de tu personalidad? ¿Qué situaciones? ¿Ves? ¿Y cómo puedes reconciliarte con eso, ¿no? Tener misericordia contigo, ¿no? Decir, pues has hecho lo que has podido, te has equivocado, pero has vivido cosas difíciles. Heredaste muchas cosas, ¿no? Muchos traumas de tus papás, es la verdad. Trauma intergeneracional. Es decir, no es solo lo que te pasó a ti, sino lo que le pasó a nuestros padres y a nuestros abuelos, y ellos, si no lo trabajaron, fíjense, lo siguen transmitiendo. Ahí va. ¿Ves? ¿Por qué es tan importante esto? Porque si no, tú lo vas a transmitir a los que siguen. Lo vas a pasar. Y las tendencias son echarle la culpa a otro o echarte la culpa a ti. Esto de echar la culpa no soluciona nada, créanme. ¿Sí? Adán le echa la culpa a Eva, Eva a la serpiente, o sea, eso no soluciona nada. Es decir, esto es una realidad, la voy a aceptar. Este, ¿Hasta dónde soy responsable yo? Uh-huh. Y tomo responsabilidad. ¿Y hasta dónde? Pues heredé genéticamente. Muchas veces uno hereda predisposiciones a la depresión, a la ansiedad, al alcoholismo, a la violencia, ¿no? Y luego, ¿en qué ambiente creciste? ¿Cuál fue tu medio ambiente? ¿No? Te estoy diciendo, nuestros padres pues también cargaban con los traumas de sus padres. Uh-huh. Y así nos vamos hasta Adán y Eva, si quieren. El trauma original, en vez del pecado original, el trauma original, la herida fundamental. Pero ¿cuál es la buena noticia? Es que esto no determina quién eres tú y quién va a ser tu futuro. O sea, cuando tomas conciencia, dices tú, bueno, pues voy a sanar por mí y para no transmitir más heridas y traumas y complejos a mis hijos o sobrinos o amistades, a la sociedad, ¿no? De los tiranos, todos los tiranos tienen una infancia muy abusiva, han sido muy abusados, ¿sí? Y como nunca lo trabajaron, se vuelven personas abusivas. Cuando tienen el poder abusan. En Estados Unidos les llamamos bullies, que se aprovechan de los débiles. No es obvio, ¿sí? Que la gente con mucho poder se aprovecha de la gente más débil. Y aquí es donde el cristianismo dice, no, es al revés. En vez de aprovecharte del débil, date cuenta de que tú también eres débil, que tú también necesitas ayuda y salvación, y ayuda al débil a que sea liberado de esos poderes, de esas estructuras que lo están oprimiendo. Y eso te sana a la vez. Fíjate, cuando tú trabajas, tienes agencia, de alguna forma, por buscar sanar el dolor de otro, sea una sonrisa, sea un gesto, sea un taco, sea un vaso de agua, sea eh, un acto de misericordia, como le llamamos, uh-huh, ¿sí? Eso te sana, te hace bien. ¿Por qué? Porque el amor sana, la compasión sana, no solo al otro, sino a ti mismo, porque para eso fuimos creados, esa es nuestra naturaleza más profunda, es amor y compasión y luz y verdad. Entonces, ser tú mismo es cuando eres compasivo, misericordioso, paciente, estás conectado, estás en calma, tienes curiosidad, tienes creatividad, ¿no? Entonces nos perdemos en el camino, ¿no? Vamos perdiendo nuestra alma. Dice, ¿de qué le sirve al ser humano ganarse el mundo y perder su alma? ¿No dice Jesús? Uh-huh. Y no nos fijemos solo en los muy poderosos, también como nosotros a veces perdemos nuestro corazón al obsesionarnos con cosas que quizás no son lo mejor, o lo más verdadero, o lo más permanente, ¿no? Sea un materialismo, sea una ideología, sean caprichos, esos son
búsquedas de seguridad que el ego, que tiene miedo, trata de conseguir. Búsquedas de control, de afecto y de seguridad. ¿Sí? Ahora necesitamos tener agencia, necesitamos sentirnos a salvo, seguros, ¿verdad? Pero eso hay que encontrarlo dentro de uno mismo, como adultos, obviamente, ¿no? Como adultos nos corresponde crear ese ambiente a los jóvenes y a los niños, ambientes de serenidad, de seguridad, de estabilidad, ¿no? Y no exponerlos a cosas que los puedan dañar, obviamente, pero como adulto es, ¿dónde encuentro eso? Entonces búscalo. ¿Dónde encuentras paz, serenidad? De veras, eso es lo que tu alma está buscando. ¿Dónde? En la naturaleza, en un parque, en la creación, con amigos, dibujando, leyendo, estudiando, en silencio, orando. ¿Dónde? No como escape, sino como encuentro. No escaparte de tu realidad, sino encontrarte con la realidad que trasciende la situación en la que vives. Estas son situaciones de vida, no es la vida. La vida genera vida, te da vida, te da entusiasmo, te da alegría, es vida en abundancia. Ahora hay situaciones que impiden que la vida fluya. Unas vienen de nosotros, lo que llamamos resistencias al amor, defensas, ¿ves? Proyecciones, ¿sí? Como que no queremos sentir, no queremos que entre. Hemos creado algo aquí, ¿verdad? Que nos ayudó a sobrevivir traumas infantiles, pero ahorita bloquean la vida, sofocan la vida. Entonces, ¿dónde encuentro vida? ¿Qué necesito? ¿No? Es una pregunta válida. No superficial, necesito más dinero. Sí, pero algo más profundo, ¿no? ¿Qué necesita tu alma? ¿Qué necesita tu corazón? ¿No? Amor, comprensión, paz, alegría, cuidado. Es el cuidado de tu alma, es cuidarte a ti mismo. Y como adultos queremos que otros lo hagan y a veces no lo hacen, hay que hacerlo uno mismo. A veces sí, ahí tenemos ayuda, compañeros, terapeutas, sacerdotes o monjitas, alguien, siempre hay alguien que más o menos te sonríe, te da una mano, ¿no? Es importante, es necesario, la comunidad, ¿no? Los grupos de apoyo, ¿no? Son indispensables, perdón. ¿Sí? La computadora, el internet, no tiene alma. Entonces esas conexiones por medios sociales no tienen profundidad, no tienen alma, son a través de una pantalla. Ayudan, te divierten, X, pero no toman el lugar del contacto personal. Si miramos más las pantallas que los ojos de los demás, perdemos nuestra alma, perdemos nuestro corazón, decía el Papa Francisco, ¿no? Entonces quisiera terminar con eso, ¿no? Que esta encíclica, aunque habla del cuidado específicamente del pobre, del que sufre, del otro, también te incluye a ti, te he amado. Es decir, tú también importas en tu ser, pero especialmente aquellas áreas de tu ser que están dañadas, limitadas, que tú mismo rechazas, que no aprecias, que no reconcilias, lo que llamamos la sombra, ¿sí? El ser honesto delante de alguien, de Dios, de ti mismo, ser genuino, ¿se acuerdan que hablábamos de eso? Eso ya es parte de la liberación, te va liberando, de veras, de tus secretos, de cosas que traes escondidas, las vas sacando a la luz. Unas que sale a la luz, la luz las toma, las transforma. La luz, el amor,
de Dios. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta, algún comentario. Buenas, aquí hay. Dice, ¿cómo puede la vivencia auténtica del amor a los pobres, cómo se describe en esta exhortación, transformar no solo la persona, sino también la cultura y estructuras sociales de desigualdad? Sí, el documento es muy buena pregunta. Hagan de cuenta que hay como dos elementos. No se está dirigida al exterior de nosotros, ¿no? Una son lo que llamamos en la iglesia las obras de la misericordia, obras de caridad, que vienen en Mateo 25, muy concreto: dar de comer al hambriento, ¿no? Dar de vestir al desnudo, visitar al enfermo, visitar a los prisioneros, acoger al inmigrante, al forastero, en fin, ¿no? Lean Mateo 25. Son actos muy concretos, muy necesarios para atender emergencias, ¿verdad? Situaciones emergentes, ¿no? Crisis, ¿no? Algo muy concreto. Pero la pregunta fundamental es también por qué hay gente que no tiene lo necesario, ¿sí? Y el Papa muy claramente dice, hay aquellos que bajo la ilusión o la mentira de que son pobres porque quieren, no se dan cuenta de los sistemas y de las estructuras que impiden que mucha gente salga adelante. Entonces estamos hablando lo que llama el documento el pecado estructural, es decir, estructuras de pecado, una búsqueda de la riqueza del capital sin ninguna regla, sin regulación, en donde lo vemos, los más ricos se siguen haciendo más y más ricos. Y la estructura económica, sobre todo de esta administración, es ayudar a los ricos a que sean más ricos, ¿sí? Y cortar los beneficios necesarios a la gente más necesitada. Es una estructura de pecado, con la ilusión, con la mentira de que esta riqueza va a bajar a los pobres, a nosotros, pues. Díganme ustedes si esto es verdad. Gotitas, migajas que caen de vez en cuando. Pero la desigualdad económica siempre va a ser fuente de injusticia, ¿sí? Y va a crear crisis. Eso es la estructura económica, especialmente de este tipo de administración que tenemos ahorita en Estados Unidos, ¿no? Y en todos los países de alguna u otra forma, ¿no? Pero lo que es un capitalismo sin regulación, a lo cual la iglesia se opone al comunismo, obviamente, donde se pierde la identidad, la individualidad, los derechos humanos, la búsqueda de Dios. No, es una ideología extrema, como un capitalismo desregulado. El camino del evangelio es una tercera opción, es otro camino, no es político, no es ideológico, el camino de Jesús, no del evangelio. Se quiere, hay que ayudar al enfermo, sí, pero no se pueden quitar los beneficios del Medicaid para la gente pobre o del Affordable Care Act, que ese es el pleito que traen ahorita, que quieren quitar los créditos para el seguro médico de multitud de gente que yo conozco, de mi familia, probablemente de muchos de ustedes, ¿no? Cuando aquellos que tienen, pues no tienen problemas de seguro médico. En fin, esos son los problemas estructurales y podemos hablar más de eso en otra ocasión. Pero con esto termino porque ya es tiempo. Entonces, si pertenezco a este grupo de excluidos, señalados, pobres, ¿cómo puedo ser partícipe y ayudar a otro? Ya lo eres. El simple hecho de ser, tienes solidaridad, tienes compasión, estás en la misma lucha, ¿no? Y sabe que aunque no tengas fuerza, Él te ha amado. Y esa es la fuerza, créeme. Bueno, que Dios te bendiga y nos vemos la semana que entra, si Dios lo permite. Gracias y hasta pronto.